Bendito Dios, aleluya, sea alabado el nombre del Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos, al servicio de esta tarde de domingo. Hoy un poco más temprano de lo normal, aleluya. Hoy cambiamos el horario para esta semana, amén. Y a partir de la próxima semana regresamos a nuestro horario habitual. En esta hora vamos a iniciar una pequeña serie de estudios en donde vamos a estar comparando en lo que creían y hacían, guardaban la iglesia del principio con lo que se hace, con lo que se cree en la iglesia actual. Vamos a ver si son las mismas cosas. Esto en referencia a los temas que ya venimos realizando las semanas anteriores, amén. Vamos a ahora hacer una comparación bien específica, hermano, para ver si es que somos quien decimos ser, ¿no? Porque todo el mundo dice, hermano, que son parte de la iglesia del principio. Pues eso se puede saber, hermano, cuando se comparan las cosas, ¿no? Que se guardaban en aquella iglesia del principio con las cosas que se guardan actualmente, ¿verdad? Entonces, en este estudio es lo que vamos a hacer, hermano. Vamos a estar investigando y vamos a dar a conocer las diferencias que existen, porque para sorpresa de muchos, sí existe una marcada diferencia, oiga. No debería de ser así. Tendría que ser las mismas cosas, hermano, que se guarden actualmente con las cosas que se guardaban antiguamente, pero como te vas a poder dar cuenta, hermano, eso no es así, ya que entre la comunidad de creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, del principio, allá del siglo primero, digamos, siglo primero, siglo segundo, allá con los primeros apóstoles, que en un principio, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, era una secta. Estos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, eran una secta, pero dentro del mismo judaísmo. Porque en esa época, hermano, dentro del judaísmo existían varias sectas. Vamos a mencionar el nombre de algunas de ellas. Secta de los fariseos, secta de los saduceos, secta de los esenios, secta de los del camino, que es como se le llamaba a esta secta de creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel. Amén. Pero que esos todos eran judíos. Hace rato me extrañó escuchar que uno de los pastores dijo que los judíos no creyeron en Jesús. Entonces los discípulos tampoco creyeron, porque los discípulos eran todos judíos. Todos eran judíos, hermano. Entonces, eso de que los judíos no creyeron, esa es una frase que se aplica incorrectamente. Sí, una parte de los judíos no creyeron, pero otras sí. Amén. Entonces, vemos que en un principio todos los que creyeron en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel, todos eran judíos. Y tal vez había allí algunos cuantos prosélitos, pero que creían en el Mesías tan esperado. Sabían que ese Mesías ya había llegado en la persona de Jesús, de Yeshua, a los cuales también se les llamaba la secta del camino o secta de los nazarenos. Oiga, así esos dos nombres recibieron en el principio a estos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Secta del camino o la secta de los nazarenos. Ahora, ya después, en Antioquía de Siria, a estos creyentes en Yeshua, como el Mesías de Israel, se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Ahí fue. Muchos dicen que no, que fue allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, durante la fiesta de Pentecostés, que ahí fue cuando nació la iglesia gentil de Cristo. No, mi hermano. Si tú lees y escudriñas detenidamente todo el texto de Hechos 2, te vas a dar cuenta de que ahí no había ningún gentil. En primer lugar, porque los que se encontraban en el aposento alto, que eran los creyentes en Yeshua, como los que se encontraban fuera del aposento alto ahí en Jerusalén, todos estaban ahí con un mismo propósito, y era de celebrar la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés.
Para eso estaban, hermano. ¿Sí? 50 días después de que se había ofrecido la gavilla de los primeros frutos, las primicias. 50 días. Así lo había ordenado el Señor, así lo ordenó en Levítico 23, donde aparecen las fiestas del Señor. Ahí está especificado de esa manera, ¿sí? Que al día 50, después de que se había ofrecido la gavilla, se tenía que celebrar la fiesta de las semanas, o fiesta de Pentecostés. Entonces, con ese propósito estaban ahí los discípulos, en el aposento alto. Amén. Que fue cuando de repente vino un viento fuerte, y llegó el Espíritu Santo a todos esos que estaban en el aposento alto. Pero afuera, hermano, había ahí muchos judíos y prosélitos que se habían quedado ahí desde la celebración de la Pascua de los panes sin levadura. Se habían quedado ahí 50 días después, porque así inicia el capítulo 2, ¿no? Había entonces, dice, morando en la ciudad de Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones, dice, pero eran judíos, todos eran judíos y prosélitos, en obediencia al mandamiento de Dios de guardar la fiesta de las semanas. Los gentiles no conocen de las fiestas del Señor. Entonces, ¿qué iban a estar haciendo ahí gentiles? No, los gentiles no celebran, no conocen las fiestas del Señor. Los que conocen son los judíos y los prosélitos. Porque ellos sí toman en cuenta la ley de Moisés, sí toman en cuenta la Torá. Amén. Entonces, ya cuando estos del aposento alto empezaron a hablar en diferentes lenguas, dice que los que estaban afuera, hermano, los escuchaban hablar en su lengua materna. Oigan, ¿sí? Los escuchaban hablar en esa lengua en la que ellos habían nacido, pero ellos eran judíos, hermano, que habían nacido en otras naciones fuera de Israel. Pero en obediencia al mandamiento de Dios, descendían a Jerusalén 3 veces al año para celebrar la fiesta de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Deuteronomio 16:16, ahí es donde dice eso. Entonces, ¿qué lengua les oían hablar? Sus mismas lenguas en las que habían nacido. ¿Sí? No es que fueran lenguas angelicales, no, porque estos que estaban afuera se quedaron atónitos. ¿Cómo es que ellos les oímos hablar en la misma lengua en la que nosotros hemos nacido? Y estos que estaban ahí, hermano, nunca habían ido a esas naciones. Esos que estaban en el aposento nunca habían ido a esas naciones de estos otros judíos. Mas en cambio les oían hablar en esa lengua perfectamente, como si fueran nativos de esa misma lengua. Pero no, el Espíritu Santo es el que les daba a hablar esas lenguas. Amén. Entonces, si lees detenidamente, cuando el apóstol Pedro toma la palabra, se dirige a ellos, varones judíos, no les dice varones gentiles, les dice varones judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos, hermano, no eran gentiles. Los gentiles ya empiezan a entrar a la iglesia hasta allá en Antioquía, como lo mencioné hace rato. Ahí se les empieza a llamar por primera vez cristianos. Que esos cristianos del primer siglo guardaban la ley de Moisés. Oigan, entre los cuales pues había judíos y había gentiles, los cuales al asistir a las sinagogas en cada día de reposo iban aprendiendo cada día más sobre la ley de Moisés, sobre la Torá, e iban dando cada vez más pasos de obediencia. Y a esta iglesia primitiva, a estos primeros cristianos, los vamos a comparar con las iglesias católicas y cristianas actuales para ver si existe alguna diferencia, ya que ambas dicen ser actualmente parte de esa iglesia primitiva. Si tú le preguntas a un católico, te va a decir que sí, que ellos son parte de esa iglesia primitiva. Pero si le preguntas a un cristiano protestante, te va a decir lo mismo, que ellos son parte de esa iglesia primitiva. Pero sobre esa comunidad o esa secta del camino, hermano, que descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ya aprendimos en estudios pasados, esto no es como se nos ha enseñado en el cristianismo. Ahí no nació la iglesia gentil. Ellos estaban ahí en obediencia a un estatuto ordenado por el Padre. Amén. Entonces, todos los apóstoles, junto con los nuevos discípulos,
ellos seguían guardando la ley de Moisés, la Torá. Es decir, seguían guardando el séptimo día como día de reposo, seguían guardando las leyes alimenticias y seguían observando las festividades ordenadas por Dios. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estos primeros creyentes. Esta iglesia del principio. Pero en este estudio vamos a investigar si es verdad lo que dicen algunas personas dentro del cristianismo, tanto católicas como protestantes, que dicen ser ellas la iglesia del principio, porque en este estudio lo vamos a llamar la iglesia del siglo I y del siglo II. Porque los cristianos protestantes dicen que ellos son parte de la iglesia que se formó hace 2000 años y que los católicos son parte de la iglesia que se formó hace 1700 años allá en el siglo IV, allá con Constantino. Pero hoy vamos a descubrir si realmente esa iglesia que se formó hace 2000 años, a la que dicen pertenecer los cristianos protestantes, está enseñando todavía a guardar las cosas que el mismo Jesús les ordenó a sus discípulos que guardaran y que enseñaran a los nuevos discípulos a guardar también. O por si lo contrario, ellos mismos están enseñando y guardando lo que fue establecido en la iglesia que se formó 300 años después, o sea, hace 1700 años, en el siglo IV, en la cual se estipularon nuevos mandamientos totalmente diferentes a los enseñados por Jesús por Yeshua. Porque la palabra de Dios nos enseña que el árbol se va a conocer por su fruto. Entonces vamos a ver si es verdad lo que dicen. Vamos a examinar esos frutos. Vamos a ver si verdaderamente son quien dicen ser. Aunque el propósito principal de este estudio no es en sí el juzgar al pueblo cristiano, católico y protestante. Que yo mismo aún me considero ser cristiano, pero que sigo solamente lo que está escrito y he vuelto a las sendas antiguas. Sino que más bien es el tratar de llevarlos a meditar y a razonar y a pensar sobre lo que se enseña y se guarda actualmente en el cristianismo. Si realmente es lo mismo que Jesús ordenó en un principio, o si ahora es algo totalmente diferente. Porque esta carrera que todos estamos corriendo es como si nos estuviéramos dirigiendo a una nueva ciudad y que no conocemos el camino hacia ella. Que nunca hemos andado por ese camino antes, pero que hay otras personas que ya han llegado a esa ciudad, ya han recorrido ese camino y solamente nos dan indicaciones de cómo llegar a esa ciudad. Hablando de los personajes bíblicos, ¿no? Como David, Elías, Eliseo, Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues no solamente nos vamos a subir a nuestro auto, nos vamos a meter a la carretera y simplemente vamos a manejar ciegamente hasta que se acabe la carretera. No, claro que no. Tenemos que ir manejando e ir viendo las señales y anuncios para saber si vamos en el camino correcto. Porque a veces una carretera se conecta a otra, ¿no? Pues tenemos que ir viendo los anuncios. Si te sigues derecho, te desconectas de esa otra carretera. ¿Ven? Entonces tenemos que ir viendo los anuncios, las señales, para ver si vamos en el camino correcto. Y eso es precisamente lo que las escrituras nos aconsejan hacer, ¿verdad? En Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. O sea, mientras vamos corriendo esta carrera, tenemos que detenernos de vez en cuando para mirar e indagar si verdaderamente estamos siguiendo el mismo camino que tomaron los que lograron terminar esta carrera antes de nosotros. Tenemos que ver si efectivamente los anuncios nos van indicando que vamos por el camino correcto. Porque si de repente vamos en un freeway y nos dice que vamos hacia el norte, ya de repente vemos acá, ya no va al norte, ahora ya va al oeste. Eso quiere decir que ya tomamos otro camino que no es el que tenemos que tomar. A veces así me ha pasado a mí. Voy manejando y de repente, caray, me equivoqué de salida. No era por aquí. A dar la vuelta y regresar. Lo mismo sucede con lo que estamos viendo hoy. Si de repente examinamos y vemos, caray, pero esto ya no concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que detenernos, tenemos que fijarnos.
Si vamos por el camino correcto, y si no vamos por el camino correcto, tenemos que regresar, como dijo el pastor, hay que dar una media vuelta para cambiar de dirección. Muchos dicen, es que hay que dar un giro de 360 grados. No, mi hermano, no es de 360, es de 180. Porque mira, si das un giro de 360, haces esto. Quedas en el mismo lugar. Te vas a dirigir hacia el mismo lado. Pero si es de 180, solamente la mitad. Y cambia totalmente de rumbo. Entonces, tenemos que indagar, tenemos que investigar y tenemos que meditar si es que verdaderamente estamos guardando las mismas cosas que guardaron los que fueron antes de nosotros, los que recibieron directamente del Señor Jesucristo las instrucciones de cómo vivir, o si por el contrario estamos guardando otras cosas diferentes a las que Él ordenó. Es que esto, hermano, está tan simple, está tan sencillo. ¿Cómo saber que estás en el camino correcto, que estás haciendo lo que agrada a Dios? Pues si estás haciendo igual como hizo Jesucristo. Mira, tenemos el ejemplo de aquellos que caminaron con Jesús. Aquellos que vieron ocularmente, hermano, todo lo que hizo Jesús. Oyeron todo lo que Jesús les ordenó que hicieran. En el libro de los Hechos, hermano, esa es una guía muy práctica para todo creyente. Los discípulos, aquellos que caminaron con Jesús, nos van a ir indicando, nos van a ir enseñando qué guardar, qué hacer, qué no hacer. Si por ejemplo, a saber esto, hermano, eso nos va a permitir rectificar nuestro caminar si es que estamos caminando erróneamente. Si es que no estamos haciendo como lo hicieron los del principio, los que fueron antes de nosotros. Para de esa manera poder terminar nuestra carrera con éxito y llegar a la meta que es el Señor Jesucristo. Vamos a ver primeramente cuál fue el mandamiento de Jesús que les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y se encuentra en Mateo 28, 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, según lo que está escrito aquí, ¿no? El mismo Jesús ordenó que se hicieran los bautizos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como ya le he enseñado antes, por eso le digo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, es una guía para nosotros. Esa nos va a dirigir, nos va a enseñar si lo estamos haciendo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si verdaderamente Jesús dijo esto, de que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de seguro que los discípulos así lo hicieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿sabes una cosa? Que no. No, hermano. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparecen varios bautizos que fueron hechos, pero resulta que ninguno fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ninguno! Y te preguntarás, caray, ¿y qué pasó ahí? ¿Será que los discípulos no obedecieron el mandamiento de Jesús? ¿No lo entendieron? Pero si ellos son los que oyeron con sus propios oídos, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron así? Bueno, esa sería una opción. Pero otra opción sería que los discípulos hicieron exactamente como dijo Jesús. Y lo que pasa es que Jesús nunca dijo esto, de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, sí, hermano, sabes que se cree que esta parte de aquí, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue algo agregado. Ya se imaginarán por quién. Aquellos que tuvieron en sus manos por muchos años, mucho tiempo las Escrituras. Roma. Roma agregó esto como otras cosas. Hoy no vamos a hablar en detalle, pero hicieron muchas interpolaciones, así se le llama. ¿Por qué se cree que son interpolaciones, al igual que la cita de primera de Juan capítulo 5 verso 7?
a esa porción que fue agregada se le llama la coma juanina o coma juánica. Se cree que eso fue agregado también por la iglesia romana. ¿Para qué? Para respaldar ciertas doctrinas, ciertos dogmas que ellos establecieron. Bueno, el chiste es que en el libro de los Hechos ningún bautizo fue hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, en la introducción que doy en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí hablo en detalle de todo esto. Con lujo de detalle explico todo y cada una de estas cosas. Si alguien tiene el deseo de aprender más acerca de ese estudio de los Hechos de los Apóstoles, hermano, puede visitar nuestra página en Facebook, nuestra página en YouTube, y ahí está todo el estudio de los Hechos de los Apóstoles. Y en la introducción es donde hablo de todo esto. Amén. Pero continúa diciendo Mateo 28:20, dice, oiga lo que dijo el libro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Jesús mandó, hermano, que se tienen que guardar? Ahí me regalan un poquito más de agua, por favor. Que yo me lo callo, ya hacía mucha calor. ¿Cuáles serán esas cosas, hermano, que Jesús mandó que se tenían que guardar? Y ya que sepamos cuáles son esas cosas, entonces las vamos a comparar con las cosas que se están guardando actualmente para saber si se está obedeciendo el mandamiento de Jesús de Yeshua o ya no. Y para saber también si verdaderamente se está viviendo como los primeros discípulos del Señor o ya no. Entre las iglesias cristianas actuales, tanto católicas como protestantes. Y aquí cabe aclarar algo que es muy importante, que no es como muchos piensan dentro del cristianismo, que cuando Jesús dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, se cree que aquí el Señor estaba derribando los mandamientos originales dados por el Padre. Y ahora está dando sus propios mandamientos, porque esto no es así. Sino que más bien Jesús, Yeshua, lo que estaba haciendo es dar la correcta interpretación de esos mandamientos dados por el Padre, porque no se estaban interpretando correctamente. Y que cuando, por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, que eso fue ordenado por el Padre y está escrito en Levítico 19:18, y dice, y aborrecerás a tus enemigos. Esto no está escrito en ningún lugar de la Biblia, hermano. En ningún lugar está escrito, y aborrecerás a tus enemigos. Entonces él dice, ya ves, aquí Jesús está dando sus propios mandamientos. Pero nuevamente esto no es así, sino que se piensa de esa manera porque se ignoran muchas cosas que existen dentro de la cultura judía, cultura en la cual nació, vivió y murió nuestro Mesías, ¿verdad? Jesús, Yeshua. Y es que esa frase de aborrecerás a tus enemigos, hermano, está escrita, pero está escrita en los libros de tradiciones judías. No está escrita en la ley de Moisés, está escrita en el Talmud. Pero como en el cristianismo se ignora, la existencia de estos libros de tradiciones judías, entonces se termina torciendo y malinterpretando las escrituras. Porque Jesús, Yeshua, así como el apóstol Pablo también a veces hablaba sobre lo que está escrito en la Torá y a veces sobre lo que está escrito en el Talmud, porque ellos conocían todo esto, cosas que en el cristianismo se desconocen, se ignoran totalmente. Ahora, en este estudio, como en el estudio pasado, nos vamos a enfocar solamente en 2 o 3 cosas que actualmente se están haciendo y guardando en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, pero que cuando las examinas, hermano, estas cosas cuidadosamente, te das cuenta que son todo lo contrario a lo que enseñó, a lo que vivió y ordenó que se siguiera guardando Jesús. Y como dije anteriormente, solo nos vamos a concentrar en 2 o 3 cosas, aunque hay otras, muchas más. Pero primeramente, vamos a establecer que Jesús, que Yeshua dijo que Él había venido para hacer la voluntad de su Padre, y no para hacer su propia voluntad y para dar sus propios mandamientos. Lo dijo en Juan 6:38, donde dice,
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Que se le obedezca. Que se le obedezca, que se cumplan sus mandamientos, ¿ah? Que se cumplan tal y como Él lo ha ordenado, ¿ah? Porque recordemos que a Saúl, hermano, le dio un mandamiento, ¿ah? Lo mandó en una misión, que fuera y destruyera al pueblo de Amalek. Y le dijo claramente: no perdones nada, ni hombre, ni mujer, ni niños, ni aún los de pecho, ni los animales siquiera. Todo destruye. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida a lo mejor del ganado. Oiga, todo lo vil y menospreciable a sus ojos, eso destruyó. De todo lo que veía bonito así, eso lo separó. Oiga. Y entonces cuando lo encuentra de regreso, Samuel, ¿qué le dice? ¿Has cumplido el mandato de Jehová? A la orden. Y entonces, ¿qué es ese ruido de animales que yo oigo con mis oídos? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que prefiere Dios? ¿Que se obedezca a su palabra o los holocaustos y sacrificios? Ciertamente el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Oiga, ¿se da cuenta? El obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, el hacer exactamente como el Padre ordenó es mejor que los sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, le dijeron, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que ya no seas rey sobre Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Solo por unas cuantas vaquitas, unas cuantas ovejas, solo por perdonarle la vida al rey. ¿Por eso perdió el reino Saúl? Sí, mi hermano, por eso. Porque no obedeció, porque menospreció la palabra de Dios. Eso fue una orden directamente de Dios, mi hermano. Menospreció la palabra de Dios, porque su palabra permanece para siempre. Entonces imagínense, si actualmente ya no se hace como Dios dijo, se está menospreciando su palabra. Y Jesús dice que no, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él amaba la palabra de su Padre. Él vino a explicar cómo interpretar correctamente esa palabra del Padre que se estaba malinterpretando y que se sigue malinterpretando todavía. Si actualmente no se sigue menospreciando la palabra del Padre aún dentro de las mismas iglesias. Sí, mi hermano. Hace no tanto tiempo, hermano, un par de meses, ya algunos meses, el Señor me dio un sueño. En el que Él me decía que su pueblo, oiga, su pueblo, no es que no es su pueblo de Él, no, su pueblo, dentro de las mismas iglesias, siguen cometiendo idolatría. Me decía, no es que tengan ahí sus ídolos así que se arrodillen delante de ellos, no. Pero si a Saúl le dijeron, porque como ídolos e idolatría es la obstinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, la terquedad, mi hermano. El hacer las cosas como uno cree, como uno piensa, como uno dice, y no como dice Dios, eso es idolatría. Si Dios dice, no aprendáis el camino de las naciones, eso es el consejo de Dios, Jeremías 10:2. No aprendáis el camino de las naciones. O sea, no aprendas a hacer lo que hacen las naciones. No sigas las tradiciones de las naciones. No sigas las costumbres de las naciones. No lo hagas. Tú eres pueblo mío. Tú tienes que hacer tal y como yo te digo. ¿Quieres celebrar fiestas? Amén. Celebra las fiestas que yo ordené. Pero no, mi hermano. ¿Cómo está la iglesia?
celebrando las mismas fiestas que celebra el mundo. Y como lo dije, dentro de las mismas iglesias, hermano. Fiestas que se miran tan inofensivas. Celebración de cumpleaños. Me dijo alguien, es que usted solamente se enfoca en lo malo, pero vean lo bueno. ¿Cuál bueno, hermano? Pues la celebración de cumpleaños es una forma de idolatría. Su origen es totalmente pagano. En la palabra de Dios no encontramos que un verdadero siervo de Dios haya celebrado jamás su cumpleaños. Los tres que encontramos en las Escrituras son de hombres paganos. Los hijos de Lot, Faraón, rey de Egipto, y Herodes. Cuando le cortaron la cabeza a Juan, fue precisamente durante una celebración del cumpleaños de Herodes. Y dígame usted, ¿cuál de todos ellos eran grandes siervos de Dios? Ninguno. Fiestas paganas. Y todas y cada una de las otras fiestas, hermano. Navidad, Año Nuevo, 1 de enero, Día del Amor y la Amistad, Día del Padre, Día de la Madre. Todas esas son de origen totalmente pagano. ¿Ok? ¿Quieres celebrar fiestas? ¿Ok? ¿Por qué no celebran las fiestas que Dios ordenó? Pero en su mayoría el pueblo creyente, el pueblo de Dios, ni siquiera conoce esas fiestas. Conoce las fiestas del mundo, Dios está súper involucrado, pero las que son las fiestas de Dios, esas ni siquiera las conocen. No las conocen, ¿cómo las van a guardar? Algo así estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, mi hermano. Algo así. El pueblo que existía en el tiempo de Jesús estaban guardando tantas cosas que ni siquiera estaban escritas. Y las que estaban escritas las estaban malinterpretando y torciendo. Jesús también dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús les está diciendo, hermano, yo soy la manera, yo soy la forma, yo tengo la verdadera interpretación de las Escrituras. Porque vuelvo a repetir, ya desde hace mucho tiempo, hermano, de esa época, ya se estaban malinterpretando las Escrituras. Ya se les estaba dando mayor autoridad a las tradiciones de los ancianos, al Talmud, a los mandamientos de hombres, que a los verdaderos mandamientos de Dios. Y recordemos que actualmente sucede lo mismo, hermano. Actualmente sucede lo mismo. Se le da mayor autoridad a tradiciones, a mandamientos de hombres, que a los verdaderos mandamientos de Dios. Pero recordemos cuál era el mensaje de Jesús, ¿verdad? Hace rato lo escuchábamos, ¿verdad? Arrepentíos. Si tan solo se conociera su contexto original, hermano, ¿qué diferencia haría, verdad? Les decía Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:7. Pero como no se conoce su contexto original, hermano, no se conoce lo que Jesús verdaderamente hablaba, porque Jesús pues no hablaba en español, ni hablaba en inglés, ni francés. Hablaba hebreo, hablaba arameo. Entonces cuando él decía arrepentíos, muy seguramente decía la palabra hebrea teshuvah, que hicieran teshuvah. Teshuvah literalmente significa regresar. Entonces les decía, regresen. Oigan, les decía al pueblo, regresen. Regresemos. ¿A dónde quieres que regresemos? Regresen a obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés. Regresen a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ese sigue siendo el mensaje actualmente todavía. El mismo mensaje que Jesús trajo hace 2000 años sigue siendo el mismo mensaje actualmente. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo lo mismo que se hacía en el tiempo de Jesús. No se está obedeciendo, no se está guardando lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Como dijo el pastor en la mañana, todo el mundo trae una Biblia. Si supieran lo que traen en sus manos, si supieran lo que trae, hermano, lo que está escrito aquí, pareciera increíble, ¿no? Que a estas alturas de la vida
se le tuviera que decir a un creyente, a un cristiano, que por favor obedezca, que tome en cuenta lo que está escrito en esa Biblia que está encargando ahí entre sus manos. Pareciera increíble, hermano. O sea, eso debería de ser algo que sucediera automáticamente, ¿no? Pues si no, ¿para qué la trae aquí? ¿De embalde? ¿De adorno? Por eso es que hay muchos, como les es pesado cargar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, por eso mejor solamente agarran el Nuevo. Ese es el único día. O sea, las escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas, las escrituras que los primeros creyentes del primer siglo tomaron como base para sus enseñanzas, esas dicen que ya no son palabra de Dios. Esa ya no sirve para nada, dice Dios. Oiga, todo pasará, dijo el Señor, mas mis palabras permanecerán para siempre. Oiga, todo lo demás pasará, pero su palabra no. Entonces, sigue siendo el mismo mensaje, hermano. Es necesario regresar a obedecer lo que está escrito aquí, mi hermano. Si el Señor dice, este mes os será el principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año para vosotros. Ese es el que tenemos que guardar, hermano. Pero llega el hombre y dice, no, yo voy a establecer este calendario. 1582, ¿verdad? El gregoriano. Llega el Papa Gregorio, y establece el calendario gregoriano de 365 días al año, y cada 4 años un año bisiesto, 366. Y pareciera que todo está muy normal, ¿no? Aparecen 7 días por semana, te dicen, este es el séptimo día. Muchos creyentes dicen, pues sí, lo sigo guardando el séptimo día. Sí, siguen guardando el séptimo día, pero en el calendario que estableció el Papa Gregorio, no en el calendario que estableció el Padre, porque ahí, hermano, muchos dicen, no, pero es que el séptimo día es el sábado. No, en las escrituras tú no vas a encontrar que diga, en el principio, en el texto original, que diga sábado. ¿A que no? No, pero que algunas Biblias sí lo tienen como sábado. Traducción, mi hermano. Pero en el original no dice sábado porque cuando Dios ordenó eso ni siquiera existía el sábado. Amén. Dijo séptimo día, no sábado. Amén. Amén. Bendito Dios. Entonces el calendario gregoriano es muy diferente al calendario ordenado por Dios. Aún el calendario judío actual es también diferente al calendario de las Escrituras. No vamos a hablar mucho de eso. Amén. Pero Jesús, hermano, Yeshua, Él vino a enseñarnos la forma correcta de interpretar las Escrituras y nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. Pero ahora vamos a ver si actualmente la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se está haciendo tal y como Él enseñó. O nuevamente se está desechando el mandamiento de Dios y se están obedeciendo al mandamiento de otros. Vamos a iniciar precisamente por saber, ya lo dije, ¿no? ¿Cuál es el día de reposo ordenado por el Padre? ¿Cuál es el día de reposo que guardó Jesús y que siguieron guardando sus discípulos después de Él? Para ver si es el mismo día de reposo que se está guardando actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Ahora hay que aclarar esto, hermano. Que hay algunas denominaciones dentro del cristianismo protestante que están guardando el séptimo día como día de reposo, pero basados en el calendario gregoriano. Hay otra parte, otras denominaciones dentro del cristianismo protestante que ellos guardan el domingo como nuevo día de reposo. En Éxodo 31:12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Oigan, ¿por qué lo dirá en plural el Señor, hermano? ¿Será que acaso hay más días de reposo diferentes al séptimo día? Sí, hay más. Hay el día de reposo del séptimo día,
pero hay otros días de reposo que son anuales. Como el primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Como el día de Yom Kippur. Como el de fiesta de las trompetas. Como el primero y el último día de la fiesta de los tabernáculos. Esos son días de reposo anuales. Pero dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y vea por qué. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahí está mi hermano, señal. Y será que si se guarda otro día de reposo diferente al que el Padre ordenó, también le va a poner una señal. No, pues. Así como en la escuela, ¿no? Cuando sacabas buena nota, que salías bien, una palomita. ¿Ah? Pero está mal, una X. Así le va a poner, hermano. Una X a los que guarden otro día de reposo diferente al del séptimo día. Una X. Así lo va a marcar. Pero va a haber alguien que sí le va a poner una palomita. Yo no quisiera que me pusiera una palomita. Satanás. Pero continúa diciendo esto, 31:14 dice. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Éxodo 31:6. ¿Guardarán pues el día de reposo los judíos? ¿Así dice? No. Pensé que en su Biblia así decía. En la mía dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Para que se dé cuenta que el día de reposo no solamente fue ordenado para los judíos, sino para todos los hijos de Israel. Celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Ahí está mi hermano. ¿Se da cuenta? No solamente hasta que apareciera el Mesías. No, por siempre. El mismo Mesías vino y guardó perfectamente el día de reposo ordenado por el Padre. Y nuevamente en el verso 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahí está, hermano. Ahora también las escrituras respaldan que el mismo Jesús guardó ese séptimo día como día de reposo ordenado por el Padre. Ya lo que dice en Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí está. ¿Y cuál día de reposo era este? Pues el ordenado por el Padre, el séptimo día. Recordemos que Jesús también dijo, que él era el camino, o sea, dijo, yo soy la verdadera interpretación. ¿Por qué? Porque si tú examinas todas las citas bíblicas en las que Dios ordena guardar el séptimo día como día de reposo, ahí no aparece escrito ninguna instrucción en cuanto a qué era permitido hacer y qué no hacer en ese día de reposo. Bueno, y entonces, ¿por qué se decía en ese tiempo que no era lícito sanar a los enfermos en un día de reposo? Que no era lícito cargar los lechos, etcétera, etcétera, en el día de reposo. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Acaso en la escritura al dar lujo de detalle qué se podía hacer y qué no? En otras palabras, ¿acaso ahí dice que no se podía sanar a un enfermo en día de reposo? ¿O que no se podían cargar los lechos en un día de reposo? No, exactamente, no está ordenado en la palabra de Dios. Y entonces, ¿de dónde, o sea, de dónde tomaban eso los escribas y los fariseos? ¿Qué tomaban como base para enseñar eso? ¿Sabes qué? ¿Sabes en dónde sí está escrito más bien? En los libros de tradiciones judías. En el Talmud. En las obras de la ley.
que son los mandamientos dados por hombres. Oiga, en las tradiciones de los ancianos, ahí está escrito ese tipo de instrucciones. Pero que se tomaban esos mandamientos de Dios como si verdaderamente hubieran sido ordenados por Dios. Tal y como sucede actualmente en muchas vidas también. No ha habido mucho cambio en cuanto a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Lo que hace Jesús es que les está y nos está enseñando cuál es la verdadera interpretación, qué es lo que verdaderamente Dios aprueba que se haga en el día de reposo y qué no. Vea lo que dice en Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Está mi hermano. Sí, ciertamente Jesús hizo un milagro, hizo una sanidad en el día de reposo. ¿Y será que hacer el bien estaba prohibido? No. O sea, para Dios, ¿qué es más importante? ¿La salud de un ser humano o que se guarde el día de reposo? La salud, exactamente, hermano, exactamente. Pero entonces, ¿por qué el principal de la sinagoga se enojó? De seguro que alguien le había enseñado, hermano, que no estaba permitido hacer el bien en el día de reposo. Es seguro. ¿Y qué cree? Efectivamente, hermano, eso es lo que sucedía. Para entender esto correctamente, se necesita conocer un poco, al menos un poco de la historia, historia judía. ¿Qué es lo que sucedía en la época de Jesús? ¿Qué es lo que se enseñaba en las sinagogas? Y de hecho, una generación antes de Jesús, en el pueblo de Israel, en la casa de Judá, existieron 2 rabinos muy importantes, dos rabinos muy importantes de la época, pero que cada rabino tenía su diferente forma de interpretar la Torá. Tenían una forma muy diferente de cómo interpretar, cómo se debía de guardar el día de reposo, el Shabbat. Muy diferente. En algunas sinagogas enseñaban la doctrina de uno de ellos, pero en otra sinagoga enseñaban la doctrina de otro rabino judío. Esos 2 nombres famosos, hermano, aparecen dentro de la historia judía. Uno se llamaba Shammai. Ese era muy riguroso, su interpretación del día de reposo era muy riguroso. Él decía que a toda costa se debía de guardar el día de reposo. A toda costa. Eso quiere decir que si alguien estaba enfermo en el día de reposo, se podía morir si quería, pero no se le podía atender porque había que guardar el día de reposo a toda costa. Esa era su interpretación. Eso era lo que estaba escrito en el libro de tradiciones judías. Por otro lado, estaba otro rabino llamado Gilel, que él fue el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo, para tener un poco de contexto. Este hombre interpretaba que se podía hacer el bien en el día de reposo. Porque escrito está: se ha bendecido el nombre del Señor día a día. Entonces estaban esas 2 interpretaciones, ¿no? Entonces, cuando a Jesús le preguntan:
¿Es lícito hacer el bien en el día de reposo? Lo que le están preguntando es, a ver, ¿tú qué opinas de estos dos rabinos? ¿Quién está interpretando la ley de Moisés correctamente? ¿Quién está interpretando el mandamiento de guardar el día de reposo correctamente? ¿No? Prácticamente eso es lo que le están preguntando. ¿Y él por cuál se inclina? Por la interpretación de Gilel, ¿verdad? Que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ya está. Esto es precisamente lo que hace el Señor. Pero vea, hay otra porción de la escritura donde también se enojan los fariseos, los escribas y fariseos. Dice, en Juan 5:2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y vea lo que dice a continuación, y era día de reposo aquel día. Oiga, ¿por qué hará tanto énfasis en que era día de reposo en aquel día? ¿Por qué? Porque muchos de ellos obedecían ese mandamiento de hombres, hermano, que prohibía que se cargaran los lechos en día de reposo. Pero Jesús mismo le dijo, toma tu lecho y anda. Como diciéndole, mira, tú toma tu lecho y anda, porque ese no es un mandamiento de Dios. O sea, tú no estás transgrediendo el Shabbat, no estás transgrediendo el día de reposo al cargar tu lecho. Prácticamente eso es lo que le está diciendo. Tú no te preocupes, tú no lo estás quebrantando. Aunque los mandamientos de hombres enseñen que sí, pero el mandamiento de Dios dice que no. Amén. Amén. Dice el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, no sigas transgrediendo ya más la ley de Moisés para que no te venga alguna cosa peor. Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahí está, a ver. Sí, porque estaba quebrantando los mandamientos de hombres establecidos en qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Mas no estaba quebrantando el mandamiento de Dios. ¿A qué no? Y Jesús le respondió en el verso 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sí, de acuerdo a su interpretación, Amén. pero no de acuerdo al mandamiento del Padre. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, en la interpretación del Talmud, hermanos, que son las tradiciones de los ancianos, estos judíos que en realidad eran los líderes religiosos del pueblo, los fariseos, los saduceos, Jesús estaba quebrantando el día de reposo, porque hacía sanidades en él. Pero como repito, esa interpretación está basada no en lo que está escrito en la Torá, porque ahí no hay ninguna instrucción en cuanto a lo que es permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, sino que estaba basado en los mandamientos de hombres, en la ley oral, en las tradiciones de los ancianos. Es como, por ejemplo, si en la actualidad alguien me acusara a mí de quebrantar, de no participar del miércoles de ceniza, cuando no hay nada escrito en la Biblia acerca de ese rito pagano, sino que es una tradición, es una costumbre, es un mandamiento dado por hombres. Pero hay muchas personas que lo han tomado como si verdaderamente fuera un mandamiento de Dios.
Pues algo así sucedió en el tiempo de Jesús. Yo te aseguro, hermano, que todos los que reciben esa marquita ni siquiera conocen el significado. No saben. No conocen, solamente lo hacen por tradición, por costumbre. Ni siquiera conocen el lado pagano de eso. Bueno, a pesar de que Jesús les explicaba la verdadera interpretación de este mandamiento, hermano, estos líderes religiosos no lo aceptaban porque muchas veces la tradición y las costumbres resultan ser más fuertes que la verdad. Y nuevamente repito, esto nada ha cambiado en cuanto a esto. Mateo 12:9 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, oiga lo que dijo Jesús: es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahí está. Hablando de los otros días de reposo, en plural, ¿verdad? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, entonces esto ya lo expliqué, esto de dónde se tomaban esa interpretación, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, hermano, Jesús no quebrantó el día de reposo, no de acuerdo a lo establecido por el Padre. Porque si hubiera realmente infringido el día de reposo, eso significaría que Jesús pecó, que desobedeció mandamiento del Padre. Pero eso no es así, mi hermano, porque la misma palabra nos enseña que Jesús no pecó, Él no transgredió la ley de Moisés. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oiga, eso es lo que es pecado según la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que Jesús pecó, hermano? ¿Acaso si él hubiera pecado nos hubiera limpiado de nuestros pecados? No. Sino que Él nos vino a enseñar el ejemplo, nos vino a dar el ejemplo de cómo cumplir los mandamientos, pero de una manera correcta. Y vean lo que dice en 1 Juan 3:5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahí está, hermano. No hay pecado en Él. Entonces esto viene a poner por nosotros esa interpretación errónea que se ha dado, de que Jesús sí pecó, sí quebrantó el día de reposo. No lo quebrantó, no el establecido por el Padre, el establecido por los hombres sí. Entonces, y ahí se toman muchos, porque como siempre lo he dicho, una errónea interpretación te va a llevar a que interpretes erróneamente otra cosa. Una cosa te va a llevar a la otra, y a la otra, y a la otra. Una mentira, otra. Sí, exactamente. Una pequeña mentira va a crear otra mentira mediana, otra más grande. ¿Y así? Entonces, una errónea interpretación va a ir seguida de otra errónea interpretación. Porque recordemos que muchos dicen que ya no estamos en la gracia, o ya estamos en la gracia, más bien que ya no estamos bajo la ley. Pero vean, con este ejemplo vamos a cerrar. Mateo 2:23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Aquí no nos dice, hermano, cuánto tiempo ya llevaban los discípulos caminando ese día. Quizás ni habían desayunado esa mañana, no sabemos. Porque recordemos que ellos caminaban largas distancias, y a veces hasta se les olvidaba comprar comida, ¿verdad? Así hay un texto que te lea que no habían llevado comida, ya era tarde. Oiga, entonces dice, los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre
él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Verdad? Sí, porque Dios ordenó, hermano, que se tenían que poner en la mesa panes, 12 panes. ¿Ah? Tenían que estar ahí 7 días. Después los tenían que cambiar los sacerdotes, poner nuevos panes, y esos panes que retiraban solamente los podían comer los sacerdotes, los levitas, nadie más. Les era pecado. Si alguien más lo comía, que no era levita, le era contado como pecado. En una ocasión llegó David, hermano, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. No nos dice tampoco cuántos días ya llevaba huyendo. No sabíamos cuántos días ya llevaban sin comer él y sus hombres, pero seguro que ya su vida estaba peligrando. Y llega con Abiatar como sacerdote y le pregunta: ¿no tienes algo que comer? ¿Ah? Y Abiatar le dice: ¿sabes qué? No tengo nada a la mano. Lo único que tengo ahorita son los panes de la proposición que acabo de retirar esta mañana. Aunque sea, dame eso, te digo. Y hermano, comió David, comieron sus hombres y no les fue contado como pecado. Aquí lo dice. ¿Cómo el día de reposo fue hecho? Pues no. A ver. Dice: ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: oiga, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oiga, entonces lo que está enseñando aquí el Señor es que para Dios es más importante la salud de un ser humano que guardar el día de reposo. Porque el día de reposo fue hecho no como una carga más, sino para el bienestar del hombre, y no el hombre para beneficiar al día de reposo. Y además dijo: yo soy Señor aún del día de reposo, pero aún así Jesús lo guardó. Bueno, para así cumplir con toda justicia, ¿va? Así como cuando también él no necesitaba bautizarse, ¿va? Porque el bautizo que daba Juan era para perdón de pecados. Pero el Señor no había cometido pecado, entonces no necesitaba bautizarse. Pero sin en cambio hizo línea, llegó hasta donde estaba Juan. Juan se le oponía, decía: no, yo no puedo bautizarse. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo: deja para así cumplir con toda justicia. Y obedeció, se bautizó. Cuando salió de las aguas, dice que se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué? Porque este hijo mío sí me obedece. ¿Ah? Lo mismo que uno como padre, ¿no? Cuando uno a sus hijos le da una orden y sus hijos obedecen, ¿ah? Uno se complace, ¿verdad? Igual nuestro Padre, bendito Dios, aleluya. Entonces, para cerrar esta parte 1, tenemos que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, ya no se está guardando el 7º día como día de reposo, ordenado por el Padre. Ya no, mi hermano. Es el mismo día de reposo que Jesús guardó, que los discípulos guardaron, que la iglesia del principio guardó, sino que ahora se está guardando el primer día de la semana. Porque supuestamente en el primer día de la semana fue que resucitó Jesús, y por eso se guarda ahora el primer día de la semana como nuevo día de reposo. Pero como vamos a ver la próxima semana, hermano, este es un error de interpretación de las Escrituras. Jesús no resucitó el domingo por la mañana. Amén. Pero ahí nos vamos a detener por esta hora, hermano. Esta enseñanza va a quedar grabada en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube más adelante. Puede ahí regresar, volver a escuchar algo que se le haya hecho difícil de entender o que no lo entendió muy fácilmente. Puede regresar y hay además muchas más enseñanzas. Pues mientras tanto, que el Señor les bendiga, y fue un placer el haber estado con todos ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.